Cuando le vi, no me fascinó en absoluto su elocuencia como orador. Su forma de hablar campesina despertaba en mí más pena que reverencia. Su gran corbata negra de satén, así como su pelo mal cortado y aquel pañuelo de bolsillo azul con lunares blancos, me parecían ridículos. Esta es la primera impresión que Susannah Thompson tuvo de Charles Spurgeon. Y como vemos, no fue muy esperanzadora esta primera impresión acerca de aquel joven en aquel momento, ese joven predicador inglés, Charles Spurgeon. Pero poco tiempo después, Charles y Susannah se encontraban en Londres, estaban asistiendo junto con varios amigos a una exposición internacional universal de artículos de países lejanos, y fue allí donde podemos decir que, rodeados de gente, tuvieron algo parecido a una primera cita. En un momento, Spurgeon se sienta al lado de Susannah y le señala algunas líneas de un libro que había traído consigo, un libro que trataba de dar consejos a jóvenes que buscaban esposa. Y el libro decía en un momento específico: ora por el bienestar de tu futura esposa. Spurgeon se sienta al lado de Susannah, le apunta esa frase y dice: ¿ora usted por aquel que ha de ser su marido? Ambos pasearon por aquel palacio en Londres y conversaron por largo rato, y finalmente, unas poquitas semanas más tarde, Spurgeon declaró su amor a Susannah y le pidió matrimonio. Mi pregunta a los casados aquí es: ¿cómo fue tu primera cita con tu esposo o tu esposa? Quizá para algunos de vosotros los pájaros cantaban y las mariposas revoloteaban mientras juntos admirabais la puesta de sol. Sin embargo, para otros quizá la primera impresión dejó mucho que desear, ¿verdad? Por la torpeza de uno o del otro, porque el lugar a lo mejor no fue el más adecuado, porque la conversación no fue como esperabas, porque tu pelo parecía un nido de pájaros en aquel momento. Sea como fuere, felicidades, porque estáis casados. Gracias a Dios. Vuestra cita no fue tan mal después de todo, ¿verdad? Aunque quizá alguno se casó con el otro por pena, más que por amor. Este texto en Hechos 16 habla de una cita también. Pero no se trata de una cita romántica, sino de una cita mucho más importante y trascendental. Habla de la cita planificada por Dios para anunciar el Evangelio. Y hermanos, y ciertamente es importante preparar una primera cita con quien, si Dios lo permite, podría convertirse en nuestro cónyuge. Iglesia, hemos de estar mucho más preparados y atentos para aprovechar las muchas citas divinas que el Señor pone en nuestro camino para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Así, hermanos, desde este texto en Hechos 16 vamos a observar tres aspectos que no podemos ignorar. Son aspectos que no podemos ignorar en cada cita divinamente agendada, programada por Dios para evangelizar. Y hay que decirlo todo. No estoy abogando, no estoy instaurando un nuevo ministerio en la iglesia donde fomentamos que tengas citas a diestro y siniestro con la excusa de evangelizar. Porque nosotros, permitidme la broma, evangelizamos, no evangeligamos. Eso es lo que decíamos los jóvenes de aquella época. Así que, jóvenes, no podéis ir a una chica guapa con la excusa de que mi pastor me ha dicho que te invite a un café. Ese no es un concepto aprobado bíblicamente. Bueno, bromas aparte, la realidad es que Dios intensamente desea que evangelicemos. Nos ordena que evangelicemos y también desea que no ignoremos, número uno, que es Él quien programa las oportunidades que hemos de aprovechar.
Dios programa las oportunidades que hemos de aprovechar. Versos 11 al 13. Leamos el verso 11 mientras aparece el mapa ya conocido en la pantalla. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Así que nos lleva al contexto anterior. Recordamos, hermanos, estamos en el año más o menos 50 después de Cristo. Pablo se encuentra en pleno segundo viaje misionero junto con, recordamos, Timoteo, Silas y Lucas, el autor de la narrativa. Y este variopinto equipo misionero se encuentra en la ciudad costera de Troas. Ahí está en Troas. La pregunta es, ¿qué hace en Troas? Recordamos verso 6 del capítulo 16, quisieron ir a Asia. Asia en aquella época era la parte oeste de Turquía, pero el Espíritu se lo impidió. Quisieron ir a Bitinia a evangelizar, verso 7, pero el Espíritu de Cristo los frenó. Y ciudades clave como Éfeso o Bizancio, que todavía no estaban ni muchísimo menos en su máximo esplendor, estas ciudades no escucharán el Evangelio en esa ocasión, y en su lugar estos misioneros, por designio divino, tienen una cita evangelística en Macedonia, en Europa. El Evangelio va a pasar a Europa. Por eso están en Troas. De ahí navegan a la isla de Samotracia, que vemos también en nuestro mapa, y al parecer pasan la noche allí, y finalmente llegan a Neápolis, actual Kavala, y andan unos 16 kilómetros en el interior hacia la ciudad de Filipos. Y probablemente andan por la llamada Vía Egnacia. Vamos a ver lo que dice el texto en el verso 12. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Como digo, probablemente anduvieron por la vía Egnacia, una antigua ruta que pasaba de este a oeste por Turquía, Grecia, la actual Macedonia del Norte y Albania. Y simplemente una nota a pie de página, porque Lucas, el médico, ¿verdad?, es tremendamente preciso a la hora de nombrar ciudades, islas, distancias, lo cual habla de la absoluta veracidad del texto bíblico que tenemos. Hermanos, no creemos en mitos, no creemos en leyendas, sino creemos en una fe plenamente confiable en un contexto real de la época. Es decir, la palabra de Dios, hermanos, es inerrante y es confiable. Podemos confiar en el texto bíblico, ¿verdad? Dice el texto que llegan a Filipos. Esta ciudad de entre 5 o 10.000 habitantes, es una ciudad, dice el texto, una ciudad principal. Probablemente se refiere a una ciudad principal en términos históricos, porque cerca teníamos Tesalónica, al sur tenemos Corinto, ciudades mucho más potentes económicamente. Pero históricamente Filipos había sido conquistada en el siglo IV por un tal Filipo II de Macedonia. ¿Os suena? Primero, Filipo II de Macedonia le cambió el nombre a la ciudad y se puso su propio nombre. Tenía baja autoestima el chico, ¿verdad? Y Filipo II de Macedonia era el padre de Alejandro Magno. Había sido la ciudad de Filipos conquistada finalmente por los romanos en el año 42. Filipos era entonces una colonia romana. Esto significa que Filipos tenía un estatus ciertamente especial en aquella zona, porque sus ciudadanos gozaban de ciudadanía romana. Muchos de sus habitantes eran soldados romanos que se habían retirado a vivir allí. Era la Torrevieja del siglo I. También gozaban de beneficios fiscales, excepción de impuestos. Era una zona aún rica en minas de oro, y los filipenses estaban muy orgullosos de ser ciudadanos y de vivir como colonia romana, un poco como los gibraltareños están muy orgullosos de ser ciudadanos británicos en el sur de nuestro país, y lo digo sin acritud. Así dice Lucas, que ellos se quedan, dice, nos quedamos por varios días, final del verso 12.
Y ahora es, hermanos, cuando vemos una de las razones por las cuales el Señor los citó soberanamente en esta ciudad y no en otra. No fueron a Éfeso, no fueron a Esmirna, no fueron a Pérgamo, no fueron a Bizancio. Ahí tenemos más de 600.000 habitantes en aquella época. No, van a Filipos, 5.000 habitantes. No me malinterpretéis, hemos de ir a grandes ciudades, ¿verdad?, que necesitan a Cristo. Ya os he contado cómo estuvimos a punto de terminar viviendo en la zona de Oviedo, una área metropolitana de casi 1 millón de habitantes. Las grandes ciudades necesitan a Cristo, ¿verdad? Éfeso, Esmirna o Pérgamo serán los destinos de Pablo y otros más adelante, como Pedro predicará por allí también. Incluso la ciudad de Bizancio, Constantinopla, recibirá el Evangelio con Constantino a partir del siglo IV. Pero volviendo a Filipos, hermanos, lo que quiero notar es que es allí donde Dios quiere que estos hombres aprovechen la cita o las citas evangelísticas que Él ha agendado para ellos, y realmente lo hacen. Fijaros en el verso 13. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Bueno, la estrategia es bastante clara, ¿verdad? Dirían, bueno, el día de reposo, vamos a evangelizar. Hay quien afirma que fueron a esta zona de río porque no había una sinagoga en Filipos. La población judía debía ser muy pequeña, ciertamente se necesitaban por lo menos 10 adultos, padres de familia, para formar una sinagoga. Y muchos dicen, bueno, existía un área de oración cerca del río, iban a esta zona porque allí los judíos aprovechaban para reunirse, orar, y el agua facilitaba sus rituales de purificación. De hecho, tengo una foto en el siguiente, donde esta es la zona donde probablemente estos hermanos fueron, ni muchísimo menos penséis que era así. Totalmente diferente hace 2000 años. Hay otros que dicen que había efectivamente una sinagoga. La palabra lugar de oración hace referencia en diferentes textos a una sinagoga. El punto aquí, hubiera sinagoga o no hubiera sinagoga, hubiera hombres en ese momento o no hubiera hombres en ese momento, Lucas nos narra de un lugar fuera de la puerta de la ciudad, al lado del río, donde los judíos se reúnen a orar. ¿Y qué es lo que hacen nuestro equipo misionero? Dice que nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Lo que hacen, hermanos, es aprovechar la cita divinamente agendada por Dios. Hablan de Cristo, evangelizan. Este hablar no es, bueno, hace buen tiempo hoy, ¿verdad? ¿Cómo quedaron el Real Filipos y el Corinthians ayer? Dudo mucho que se refiera a esto. Bueno, efectivamente, hemos de dirigir nuestras conversaciones hacia el Evangelio. Todos los caminos, cualquier camino, hermanos, pueden llevar a Cristo. Incluso el fútbol, créeme esto. Esposa, que quizá tu marido le gusta el fútbol y a ti nada, pero incluso es una buena manera de iniciar una conversación que acabe en el Evangelio, aún hablar de esto. Madres, interesaros por aspectos que les gustan a vuestros hijos, aunque a ti no te interese nada aquel videojuego o esas cartas en la escuela. Todo puede ser un gran punto de partida que conduzca al Evangelio. Cualquier tema. Las citas divinamente agendadas para el evangelismo pueden empezar de las maneras más triviales. Recordemos, en el verso 10, Dios nos ha llamado a anunciar el Evangelio. Lo importante es cómo termina la conversación, no tanto cómo comienza la conversación. Lucas dice, comenzamos a hablar. Y obviamente este hablar conduce al Evangelio. Y yo te pregunto en esta mañana, hermano, hermana, creyente, si eres salvo, ¿conoces el Evangelio?
Porque si dices, no conozco el Evangelio, tenemos un gran problema. Si dices que eres salvo, pero no conoces el Evangelio, tenemos un problema. Si eres salvo, debes articular el Evangelio. ¿Sabes comunicar las buenas noticias de salvación? La vida perfecta, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, para el perdón de los pecados de su pueblo. El llamado a arrepentirse y creer. Efectivamente, hay muchos y variados aspectos de este precioso diamante que es el Evangelio. Indudablemente, podríamos comunicarlo en lo que tardamos de venir en el ascensor, desde la planta baja a la primera. Y podríamos dedicarle horas, días, semanas, meses a profundizar en el Evangelio, porque es insondable también. Creo que no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da a menudo porque no estamos seguros de que podemos comunicarlo acertadamente. Quizá otros no lo hacen porque piensan que el evangelismo es cosa de los evangelistas, o de los pastores, o de los que saben mucho de la Biblia, de los teólogos, pero no es así. Estamos leyendo como familia la biografía precisamente de Spurgeon, por eso os leí esto en el comienzo. Y Spurgeon narra un episodio fundamental en su vida, y lo cito. Porque un domingo Spurgeon, siendo no creyente, viniendo de una familia cristiana, él iba a ir a la iglesia, aún como no creyente, era temeroso de Dios, y una tormenta de nieve le impidió visitar cierta iglesia. Así que terminó en una pequeña congregación, dice, de unos 12, 15 personas. Y el pastor inglés del siglo XIX narra lo siguiente: aquella mañana no estaba el pastor, imagino que a causa de la nieve. Por fin, un hombre muy delgado, un zapatero o un sastre se subió al púlpito. Lo corriente es que los predicadores sean personas instruidas. Gracias, Spurgeon. Pero, dice ahora lo siguiente, aquel hombre era realmente estúpido. Tenía que limitarse al texto por la sencilla razón de que poco más podría decir, siquiera podía pronunciar las palabras correctamente. El texto en cuestión era Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El hombre comenzó a decir, este versículo es de lo más sencillo, dice, mirad. La verdad es que mirar no cuesta mucho trabajo, dijo el predicador. No es como levantar el pie o el dedo, es simplemente mirar. Uno puede ser tonto de remate y sin embargo mirar. A pesar de la enorme y realmente ignorante simpleza de sus palabras, el predicador en un momento puso su mirada en el joven Spurgeon y le dijo lo siguiente: joven, pareces muy desdichado y siempre lo serás si no obedeces el versículo escogido. Pero si miras a Cristo en este mismo momento, serás salvo. No tienes más que mirar a Cristo y vivir. Spurgeon narra, en ese preciso momento conocí el camino de la salvación. Hermanos, ¿qué ocurrió? Que aquel simple sastre o zapatero no era tan simple, porque supo que Dios había agendado para él una cita para evangelizar ante esas 10 personas y la aprovechó. Y fijémonos, el príncipe de los pastores fue salvo aquel día, ¿verdad? Spurgeon fue convocado por Dios al trono de la salvación, quizá por medio de un ignorante zapatero, pero muy obediente. Hermanos, tenemos que entender lo siguiente. Hablemos el Evangelio con simplicidad, pero hablemos el Evangelio. Asegúrate de que conoces el Evangelio. También hemos de entender lo siguiente, que ni Pablo, ni Timoteo, ni Silas, ni Lucas, ni el zapatero crearon la oportunidad.
Ellos no ignoraron, sino que aprovecharon la cita agendada por Dios. Porque Dios, hermanos, es el único que da oportunidades para que proclamemos el Evangelio. Solo Él las provee. A veces, ¿verdad?, mientras el Señor nos guía en medio de nuestras responsabilidades diarias y rutinarias, ahí somos llamados a no ignorar, a aprovechar las oportunidades. En otras ocasiones acudimos ex profeso, intencionalmente, a evangelizar. Nos sentamos con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, vamos a visitar a un enfermo que no conoce a Cristo, vamos al parque de la Alameda a evangelizar, o a nuestro barrio. Hermanos, estas oportunidades, todas ellas son dadas por Dios. Ahora nosotros las aprovechamos o no. Dios había enviado a estos hombres a Macedonia, a Filipos, a aprovechar estas oportunidades. Y a ti y a mí quizá no nos ha enviado, seguro, no nos ha enviado audiblemente. No es que el Espíritu nos ha detenido audiblemente como ocurrió en el texto anterior. Pero el Señor sí que nos llama de nuevo a aprovechar en nuestros quehaceres diarios, en nuestro tiempo con nuestros hijos, en el coche, en el trabajo, aprovechemos en el autobús, en la calle, vayamos solos, vayamos acompañados. El otro día un hermano me decía, entré a una cafetería y estaba silbando un himno, y eso me dio pie para hablar con la camarera y la invité a venir a la reunión. Aún silbando, hermanos, himnos. Dios nos ha dicho, Él nos ha ordenado, haced discípulos, predicad el Evangelio. Así que toda situación es una oportunidad para el Evangelio de forma potencial, ¿verdad? Y toda oportunidad que tienes para evangelizar es una cita divinamente agendada por Dios. Aprovecha toda oportunidad programada por Dios. Damos gracias a Dios cuando lo hacemos, ¿verdad? Pero seamos honestos al mismo tiempo. Sabemos muy bien que son muchas, probablemente muchas más, muchísimas las veces que no hemos aprovechado la oportunidad. Hace un año más o menos os compartía de que pasé 10 horas en el avión Madrid-Los Ángeles junto a una mujer que había perdido a su esposo unos pocos meses antes. Y esta mujer sigue apareciendo, lo digo en sentido figurado, en mi mente, porque no aproveché, pequé en mi corazón y no aproveché la oportunidad para hablar el Evangelio. El Señor sabe cuánto he confesado mi pecado y me he arrepentido, y creo que esta historia nos pasa a todos. Hemos de arrepentirnos y buscar su gracia un nuevo día y aprovechar la siguiente cita divina. Ciertamente, hermanos, hemos de ser sabios. Esto no significa que me voy a poner a evangelizar a la señora del peaje de autopista mientras tengo una cola de 20 coches detrás de mí y causo un accidente. O me pongo al lado del conductor del autobús, ¿verdad? Y otro accidente más. No, seamos sabios, hermanos. Podamos discernir el momento adecuado, pero aprovechemos más y más citas divinas con sabiduría y discernimiento, y entonces sí presentemos el Evangelio. Hermanos, no ignoremos que es Dios quien programa las oportunidades que hemos de aprovechar. Tampoco hemos de ignorar, número 2, que es Dios quien provee la salvación. Es Él quien provee la salvación por medio del Evangelio. Leamos el verso 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. El autor Lucas ahora pone el foco en una mujer específica llamada Lidia. Lidia no es judía. Eso lo sabemos porque era de Tiatira, una ciudad predominantemente gentil al oeste de Turquía actual, Asia Menor. Y dice el texto que ella adoraba a Dios. Esta es la manera de Lucas de decir que ella no era gentil, que no era judía, sino era gentil. Los gentiles, todas las personas que no son judíos.
El texto nos dice que era vendedora de telas de púrpura. Estamos hablando de un negocio realmente lucrativo. Este tinte púrpura se elaboraba a partir de un molusco marino llamado murex. También se utilizaba una raíz de una planta que hoy en día se llama el rojo de Turquía. Y en aquella época la púrpura era un color realmente costoso por la manera en cómo se tenía que extraer. Era usado por reyes, usado por personas poderosas. Podríamos decir que Lidia era comerciante de Gucci hoy en día, ¿verdad? Y si no sabes qué es Gucci, no pasa nada. Recuerdo en varias ocasiones he tenido la oportunidad de visitar una calle en Los Ángeles llamado Rodeo Drive. Rodeo Drive es la milla realmente de oro en Los Ángeles. Hay tiendas como una llamada Villan, donde puedes comprar un traje para hombre a partir de $50,000. En fin, no creo que vayamos muchos a comprar allá. Pero Lidia, en términos actuales, era una mujer empoderada e independiente. Pero piadosa. Pero piadosa. Ahora, era piadosa, pero Lidia no era salva. Era temerosa de Dios, adoraba al Dios de Israel, pero no era salva. Esto, hermanos, es un recordatorio de que mucha gente dice ser creyente aún con toda sinceridad. Muchos dicen que creen en Dios, pueden incluso leer la Biblia, pueden acudir a la iglesia domingo tras domingo y no ser salvos. Lidia necesita ser salva. Y esto, hermanos, solo es posible de escuchar el Evangelio de Cristo. Y esto es lo que ocurrió. Que el equipo misionero, dice el texto, que comenzó a hablar, es decir, a hablar el Evangelio, a predicar a Cristo y su oferta de salvación. Porque, hermanos, el Evangelio tiene que hablarse. Lo siento, pero yo no soporto la famosa cita. Predica el Evangelio y si es necesario usa palabras. Pero, ¿qué versículo es ese? No es ningún versículo. El Evangelio obviamente hay que vivirlo, pero hermanos, el Evangelio hay que proclamarlo con nuestra boca, como ocurrió aquí. ¿Qué ocurrió? Dice el texto que mientras Pablo hablaba con ella, atención, dice que el Señor, verso 14, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Qué hermosa expresión, ¿verdad? Qué gloriosa manera de indicar que sin la intervención de Dios nadie recibirá el Evangelio. Porque es Dios. Hermanos, es Dios, no es tu homilética, no es tu oratoria, no son tus estudios ni tus estrategias. No hay nada malo en eso, hermanos. Hemos de prepararnos, como hemos visto, de ser capaces de articular el Evangelio, amén, pero no depende de nosotros mismos. Nosotros no convencemos a nadie. Dios puede hacer hablar a un burro, como hizo en el Antiguo Testamento. Es Dios quien da el entendimiento y da la fe. Es Dios quien abre la mente, quien abre el corazón, que quita el velo, la cinta oscura que nubla, como dice 2 Corintios 4:4, la luz producida por Cristo es cegada por el príncipe de este mundo, Satanás, y no nos permite ver el resplandor de la gloria de Cristo. Y Dios hace la obra, es Él. Dios provee la salvación tras citar divinamente a una persona y a citarte a ti a hablar el Evangelio. Nadie jamás ha recibido ni recibirá el Evangelio si Dios no actúa en su corazón. Nosotros, hermanos, nosotros somos meros instrumentos, somos altavoces, somos heraldos que comunicamos un mensaje, somos los pregoneros. Hoy en día esta idea trabajo del pregonero ya no existe. Los pregoneros iban por los pueblos, quizá alguno de vosotros todavía nos estoy llamando viejos, pero alguno quizá sabe de qué estoy hablando. Los pregoneros iban por los pueblos. Estos funcionarios recorrían pueblo tras pueblo
llevando órdenes del ayuntamiento, bandos, noticias, y solían ir con una pequeña trompeta, una corneta que tocaban en la plaza del pueblo y comenzaban diciendo: se hace saber por orden del señor alcalde. Somos pregoneros, hermanos, preferiblemente sin corneta, pero somos pregoneros. Decimos: se hace saber por orden del Señor del universo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hermanos, la salvación la otorga Dios, pero el llamado es a la persona, a nosotros a proclamarlo y a la persona a arrepentirse. Esta es una bendita tensión, una de las muchas tensiones de la palabra. Que Dios cita, Dios inicia, Dios cita, Dios provee la oportunidad, Él da el entendimiento para escuchar, Dios regala la fe que hace que uno crea, Dios otorga el nuevo nacimiento, la regeneración, Juan capítulo 3, Él da la salvación. Recuerda Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer, verbo pasivo, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, el Evangelio. Es la obra de Dios, la salvación la otorga Él. Y al mismo tiempo, por eso llamo esta bendita tensión, y al mismo tiempo que Dios es el que hace toda la obra, Él hace un llamado general por medio de ti y de mí, por medio de su iglesia, que pregonamos y decimos al no creyente: arrepiéntete. Y te digo a ti, si no crees, arrepiéntete. Como decía el humilde predicador: mira a Cristo, arrepiéntete y cree en el Evangelio de Cristo para el perdón de tus pecados pasados, presentes, futuros. Pide perdón a Cristo para recibir perdón, para recibir una relación personal con Dios, para vivir hoy con la esperanza y la confianza de que Él es tu Salvador, de que Él es ya ahora tu Señor, de que tú eres su esclavo, que quiere ser fiel y quiere vivir con gozo sirviéndole, pues Él te ha dado lo más maravilloso, que es a sí mismo y su perdón. Iglesia, somos pregoneros de la justicia de Dios en Cristo, en el poder del Espíritu. Ahora nosotros debemos vivir y aprovechar y no ignorar todas las citas divinas para comunicar el único mensaje que regala vida y perdón. El mensaje de la muerte y la resurrección de Jesucristo en lugar de el pecador. La sustitución, la justificación, es decir, que Dios declara justa a la persona que salva, gracias a Cristo el justo. La doctrina mal llamada calvinista, creo que es la primera vez que utilizo esta palabra en el púlpito, es mal llamada calvinista porque Calvino no la inventó. La doctrina de la soberanía de Dios en la salvación desde el principio hasta el fin, esta doctrina bíblica, la veíamos hace unas semanas, esta presciencia de Dios, Romanos 8:29, este conocer de antemano, este amar desde antes de la fundación del mundo a un pueblo, a un rebaño, a un grupo de personas concretas de entre todos aquellos que estábamos perdidos, condenados al infierno debido al pecado ante el Dios Santo. Esos que Dios de antemano conoció, predestinó conforme a la imagen de su Hijo Jesús, esos a los que llamó, justificó y glorificó, hermanos, esta gloriosa enseñanza es lo que garantiza que alguien será salvo. Porque sin la intervención de Dios, seguiríamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1, ¿verdad? No buscaríamos a Dios, Romanos 3:11, y seguiríamos condenados, Juan 3:18. Una persona espiritualmente muerta no tiene un corazón, no tiene una mente dispuesta a recibir el mensaje.
Por eso Lucas en el verso 14 dice que el Señor abrió su corazón. Este verbo está en voz activa. Esto implica que Dios es quien activamente realiza la acción de hacer la incisión espiritual en el corazón espiritual, insuflar vida para por primera vez, Lidia en este caso, observe su miseria y su justa condena y reciba el regalo de la gracia, de la salvación en Cristo por medio del Evangelio. Y hermanos, por eso nosotros proclamamos la única medicina, el único antídoto, el contraveneno sin par ideado por Dios con la sangre del perfecto Hijo Jesús. No podemos, hermanos, ignorar que nadie jamás podrá salvarse por nuestro esfuerzo. Es Él. Él predestina, escoge, Él cita para escuchar por medio de ti y de mí, y Él salva. Por eso proclamamos el Evangelio con la esperanza de que Él salve y Él dé fruto, lo cual nos lleva al tercer aspecto que no podemos ignorar. No podemos ignorar que es Dios quien produce el fruto espiritual. Fíjate en el verso 15. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Este versículo da a entender que tras escuchar la enseñanza de Pablo acerca de Jesús como el Mesías, Lidia y literalmente su casa o los miembros de su casa, es decir, su familia, no sabemos si era viuda, si estaba casada, no sabemos cuántos hijos tenía. Sí que sabemos que sus hijos tenían la edad suficiente como para escuchar y entender, porque la Biblia no enseña el bautismo de infantes. Pero dice que Lidia y su casa y su familia, que por cierto también su casa solía incluir a los siervos de la casa. El punto aquí es que todos ellos escucharon el Evangelio en algún momento en esos días, creyeron y fueron bautizados inmediatamente como creyentes, porque el bautismo es para creyentes. Aquí vemos un claro fruto producido por Dios. Creyeron en el Evangelio salvíficamente, Cristo los ha perdonado de la pena eterna del infierno y ahora entienden, porque probablemente Pablo u otro de los hermanos les enseñó que Jesús llama a bautizarse como esa muestra externa de la realidad interna de la salvación, algo que todos somos llamados a hacer, ¿verdad? Como creyentes, bautizarnos. Creen y se bautizan. He aquí el fruto de un creyente, ¿verdad? Creer, bautizarse, ¿qué más? Fíjate, Lidia muestra una gran convicción. Les dice en el verso 15, si creéis y juzgáis que soy fiel. En otras palabras, si realmente creéis que me he convertido en discípulo de Jesús. Y la manera como está en el original, hecha esta pregunta, ella no espera un no por respuesta. Ella insiste, de hecho dice al final del verso que les persuadió a ir insistentemente. Ella tiene la convicción de que es salva, la seguridad de su salvación. Es otro fruto del creyente. Y en cuarto lugar muestra el fruto de la hospitalidad. Decía el autor, el pastor John Stott, cuando se abre el corazón también se abre la casa. Si era una mujer con alto poder adquisitivo, ella tendría una casa acorde con ello. Y no estoy diciendo que solo los que tenéis casas de más de 100 metros cuadrados podréis abrirla, ¿verdad?, para las necesidades de los creyentes. Todos debemos de contribuir de una manera u otra a las necesidades de la congregación, con gozo y sacrificio, seamos Lidias o seamos humildes viudas de Sarepta, ¿verdad?, en 1 Reyes 17. Lidia no se limitó a abrir su casa a los misioneros, sino, como luego veremos en el verso 40, ella convirtió su hogar en un lugar de reunión para esta nueva comunidad cristiana. La casa de Lidia fue el lugar, el centro neurálgico de la nueva iglesia.
Lidia dio fruto como consecuencia de su nueva fe. Su profesión de fe, bautismo, seguridad de salvación y hospitalidad fueron evidencias externas de la fe que Dios le había dado y que ella había ejercitado. Ella comenzó a andar en las obras que Dios había preparado de antemano para que ella anduviera tras ellas o en ellas. Efesios 2:10. Comenzó a producir fruto como creyente y ella quería dar ese fruto. Y quizá como nota a pie de página, creo que es propicio hacer la pregunta aquí. ¿Cómo sé que soy creyente? Aquí lo vemos claramente en Lidia. ¿Cómo sé que yo soy creyente? ¿Cómo puedo saber que alguien es creyente? Es una pregunta que todos nos hacemos y debemos hacernos. Y ahora, con muchos matices, pero creo que puedo contestar brevemente de la siguiente manera. Primero, tienes que preguntarte, ¿estoy yo dando fruto espiritual? ¿Estoy dando el fruto que la Biblia me pide que dé? Además de eso, Primera de Juan es una fantástica carta para leer y discernir si uno se identifica con lo que el apóstol escribió. Algunos distintivos para ayudarte a contestar esta pregunta. ¿Soy realmente creyente? Primero, estás de perogrullo, ¿vale? Estás obvia, quizá no tanto. ¿Dices que eres creyente? ¿Profesas a Cristo como tu Salvador y tu Señor? Porque una profesión de fe, confesar con tu boca que eres creyente, es un fruto básico del creyente. Romanos 10:9, ¿verdad? Número 2, ya desde Primera de Juan, tienes comunión con Dios. Tienes comunión con Dios, 1 Juan 1:3, es decir, tienes una relación personal y creciente con Él. Deseas cada vez más lo que Él desea, odias cada vez más lo que Él odia. Te esfuerzas por leer la palabra, entender, meditarla. Presentas tus gozos y tus sombras al Señor. ¿Tienes comunión con Él? Número 3, desde 1 Juan 1:5, caminas en la luz, es decir, haces buenas obras como consecuencia de conocer a Cristo. ¿Deseas hacer buenas obras? Cuarto, lo contrario, odias cuando pecas, 1 de Juan capítulo 2, verso 1, odias el pecado, acudes a Cristo el justo en arrepentimiento, desechas el pecado. Número 5, 1 de Juan 2:10, amas a los creyentes, deseas tener comunión con los creyentes, con un amor creciente con ellos, porque son tus hermanos en la fe. Y número 6, para no abrumaros ya más, según 1 de Juan 2:19, rechazas el falso evangelio y las falsas enseñanzas. Rechazas a aquellas personas que no viven, que no hablan, que no se comportan como hijos de Dios, sea dentro o fuera de la iglesia. Rechazas más y más la compañía de aquellos que no te edifican, sino que te conducen a la oscuridad. Estos son algunos aspectos que Juan, el apóstol, delinea como fruto del creyente y quizá te pueden ayudar a discernir. Ahora, nada de esto ocurre de manera perfecta. Ni el apóstol Pablo, ni Juan que lo escribió, ni el hombre ni la mujer más santos de la historia, ni tú ni yo seremos perfectos en esta vida, ni mucho menos. Pero no, hermanos, no es perfección, es dirección. No se trata de la perfección, se trata de la dirección. Caracterizarnos más y más por estas cosas. Algunas, aquí arriba, aquí, aprobado, ¿verdad? Otras, tengo un 2,75 en amor al hermano. El rechazo a los falsos maestros va a ir creciendo conforme crezco en conocimiento bíblico. Pero, hermanos, esta es la dirección ascendente. Poco a poco conformarnos a imagen de Cristo, perseverando, aferrándonos a su gracia cada día. Eso es el fruto del creyente que comienza desde el principio. Hermanos, esperamos ver fruto, obediencia a Cristo desde el primer momento. Como Lidia,
salva un segundo y al siguiente segundo ya está bautizada y abriendo su hogar a la primera iglesia bíblica de Filipos. Como Zaqueo, ¿recordáis aquel bajito rico a que Cristo salvó en Lucas 19? Y enseguida Zaqueo, inmediatamente tras ser salvo, dice: la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Como la mujer samaritana en Juan 4, Jesús habla con ella en el pozo. ¿Qué hace inmediatamente? Va a su pueblo a proclamar que Cristo es el Mesías, y dice el texto, Juan 4:39, muchos de los samaritanos creyeron en Jesús. Vamos a ver a continuación al carcelero de Filipos. Tras ser salvo, lava las heridas de Pablo y Silas en prisión, les lleva a su casa, les da de comer, se regocija por haber creído en Dios. Este es fruto, esta es la dirección. ¿Estás dando fruto? ¿Cómo eres hoy con respecto a hace un mes? ¿Cómo eres hoy con respecto a hace un año o hace 5? ¿Cuánto has crecido espiritualmente? No te pregunto cuánto sabes. Eso es bueno, es necesario, sino cuánto tu mente, tu carácter, tus pensamientos y tus acciones, imperfecto todo ello, pero se mueven en la dirección correcta hacia la santificación, en semejanza a Cristo. Fruto, lento, pero seguro. Hermanos, Dios produce el fruto en el creyente que se esfuerza desde el primer día hasta el último de su vida cristiana. No sé cómo fue la primera cita de los casados aquí, pero algo sé. ¿Salió mejor o peor? ¿Metieras la pata en la conversación, en la elección de la ropa, del restaurante? Muy mal no salió porque, de nuevo, estáis casados. O como decía antes, quizá lo hiciste tan mal que tu esposa se casó contigo por pena, no por amor. No fue nuestra primera cita, pero sí recuerdo vívidamente el día que pedían a Karen que se casase conmigo. Había informado a mis padres, había pedido permiso a mi actual suegro para hacer la petición. Y tengo que decir, hermanos, no es por echarme flores, ¿vale? Pero lo que respecta al lugar escogido, un 10. Tomad nota, jóvenes. Visualiza un pequeño parque de hierba verde y frondosa, flores de colores, con un puente de madera blanco sobre un arroyo que transcurre tranquilamente hacia el mar, bajo un tremendo y precioso sauce y un banquito. Parecía que lo siguiente que iba a ocurrir es que iba a aparecer Bambi por allí. No era Disney, era una exhaustiva búsqueda de la perfecta localización romántica para el momento, justo detrás de la zona de lavandería donde mi esposa lavaba la ropa allí en su pueblo costero del estado de Washington. Un 10. Ahora, en lo que respecta a mi sistema nervioso, no toméis tanta nota, porque yo creo que tenía un 0,75, un poco menos y estaba muerto. Yo estaba hecho un flan. Karen estaba completamente desconcertada con mi, voy a decir conversación, pero yo creo que era más el balbuceo y mis idas y venidas. Todavía no me explico cómo tras mi pobre actuación me dijera que sí, cuando hinqué mi rodilla en el suelo y le pedí ser mi esposa. Realmente fue un milagro. Yo creo que ella no sabía si yo estaba pidiendo de matrimonio o me estaba desmayando ahí delante de ella. Pero fue un milagro que me dijera que sí. Un milagro. Ahora, ¿sabes cuál es un verdadero milagro, querida iglesia? Que nuestro Señor Jesucristo, el esposo perfecto, nos haya escogido a nosotros y nos llame su esposa.
Nos ha rescatado de la suciedad, de la enemistad, de la rebeldía, de la condenación, de la muerte. Nos ha dado una nueva identidad, un nuevo corazón, un nuevo deseo y nos ha regalado salvación y perdón. Ese sí que es un milagro. Y ese milagro continúa con nosotros hoy. Somos llamados a ser miembros activos de las citas divinas que Dios prepara a nuestro alrededor. Citas que Él agenda, que programa constantemente y que somos llamados a aprovechar, porque son las citas que Él va a usar para salvar a otra alma más que oiga su evangelio de salvación y traer fruto de justicia. Entonces, hermanos, ¿estamos preparados para responder a estas citas agendadas por Dios para evangelizar? ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Cómo puedo ser obediente? ¿Cómo aprovecharlas? Y termino con 4 pequeños consejos. Número 1, conoce el Evangelio. Termino como empiezo. Conoce el Evangelio. Asegúrate de que lo conoces, de que puedes articular el Evangelio. Asegúrate de que puedes comunicarlo con sencillez. ¿Podrías hacerlo? Si no estás seguro, lee 1 Corintios 15, 3 y 4. Muerte, sepultura, resurrección de Jesús. Ese es el esqueleto del Evangelio. También puedes aprovechar la literatura, puedes leer quizá este tratado que tenemos. Aquí tengo varias copias, es un tratado evangelístico, pero tú mismo puedes leer el tratado. Va desde Juan 3:16 hasta Juan 3:21, desplegando el Evangelio. Conoce el Evangelio, tenlo presente en tu mente. Número 2, ora por el perdido. Ora por el perdido. Estoy convencido de que hemos rechazado muchas de las citas divinas para evangelizar porque no amamos lo suficiente al perdido, pero nos amamos más que suficiente a nosotros mismos. Ora que el Señor te dé más amor por esa persona inconversa hasta el punto de decirle la verdad del Evangelio. Número 3, sé intencional. De nuevo, ya hemos hablado de esto. Hablo de ser intencional en las conversaciones. No tienes que forzar, no tienes que manipular a las personas. He sido testigo de personas que evangelizaban a otras, que les forzaban a tomar una decisión. Eso no es bíblico. No insistas de manera incómoda. También tengo que decir que no se trata de repetir una mera oración del pecador. No, hermanos, no hay fórmulas mágicas, pero sí entonces debemos aprovechar y comunicar el Evangelio confrontando al pecador con la realidad, y estas oportunidades se aprovecharán más y más si somos intencionales en nuestra vida y si dirigimos la conversación, la situación a algún aspecto que apunte a Dios. ¿Cuál era el número 1? Que me olvido. Conoce el Evangelio. Número 2, ora por el perdido, especialmente ora por amor al perdido. Número 3, sé intencional. Finalmente, sigue orando por fruto. Porque ¿sabes qué? Nada de esto garantiza la salvación de nadie. Esto no es una fórmula mágica. Porque si tras todo ello, si tras comunicar el Evangelio de manera clara, orar, ser intencional, si tras todo esto la persona no responde, no te desanimes. Ya os he dicho muchas veces que el éxito en el evangelismo no reside en la conversión de la persona, sino en tu obediencia a la hora de evangelizar. Espera otra oportunidad, mientras busca a otra persona. Y ora que en el momento propicio de la voluntad de Dios, el Señor traiga ese fruto de salvación, como Lidia y su familia, y santificación también en la vida de esas personas. Hermanos, no ignoremos la agenda salvífica de Dios. No pasemos de largo de nuestra responsabilidad de comunicar el Evangelio. Dios ha asegurado un pueblo para sí. Cornelios, Lidias, carceleros, gente ante nosotros que Él ha programado para que al encontrarlos en nuestro caminar podamos anunciar a nuestro glorioso Jesús
y ser instrumentos de salvación, hermanos. Oremos. En este instante, Señor, te queremos pedir que aumentes nuestro deseo, nuestra urgencia de proclamar el Evangelio de Cristo, que podamos articularlo y confiar plenamente, que no nos avergoncemos del Evangelio de Cristo, pues es el poder de Dios para salvación. Señor, somos los heraldos, somos los pregoneros de la mayor noticia jamás contada, que es tu salvación. No queremos ignorar, oh Dios, que se trata de tu mensaje, que se trata de tu poder, que se trata del fruto que tú das. Tampoco queremos ignorar que tantas veces desaprovechamos las oportunidades. Te pedimos perdón y fuerzas renovadas para hablar el Evangelio al que lo necesita. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén.